¿Alguna vez te ha pasado que tienes que tener una conversación con una de estas personas fanáticas? Fanáticas religiosas o fanáticas de algún tema específico político, fanáticas de algún deporte o de alguna filosofía de vida. Estás en tu casa y de repente tienes a esta persona en la mesa y lo único que hace hablar es de lo que esta persona cree y por qué tú estás equivocado o tú estás equivocada, o esta persona no la quieres invitar a una fiesta, o tienes miedo que empiecen a hablar en el grupo de WhatsApp porque empiezan a meterte tu idea, su idea en tu vida. Quiero hablarte hoy de un par de preguntas que me ayudan mucho a tratar con ese tipo de personas y me ayudan a definir si vale la pena entablar una conversación sobre ese tema con esa persona o es mejor salir corriendo. De hecho, por defecto, mi reacción ante una persona que yo considero fanática, una persona que tiene un culto hacia la personalidad de alguien, una persona que ve algún aspecto de la vida como si fuera una religión, es no haces nada conversando con esa persona. Es mejor salir corriendo. Esa persona no te va a agregar ningún valor, no vas a poder transformar ni cambiar su manera de pensar y lo único que vas a hacer es molestarte en el proceso. Es como dice el dicho, ¿no? Hablar o tratar de convencer a un fanático es como tratar de enseñarle inglés a un burro. Pierdes tu tiempo y molestas al burro. Entonces, si uno se enfrenta a una persona que tiene esta personalidad, digamos así, o tiene esta manera de ser, hay una pregunta interesante que te ayuda a definir cuál es su nivel de fanatismo. Y la primera pregunta que yo le hago a la persona es, del 1 al 10, ¿cómo tú o qué opinas tú acerca de este tema específico? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que esta persona es fanática de un personaje político. Digamos que este personaje es Donald Trump, por dar un ejemplo, que es un personaje bastante polarizante dentro del mundo político. Bueno, si esta persona me está hablando a mí acerca de Donald Trump y es una persona que es fanática de Donald Trump, entonces mi primera pregunta es, oye, una pregunta, del 1 al 10, ¿qué te parece a ti la gestión de Donald Trump? O del 1 al 10, ¿qué opinas tú de Donald Trump? Si esa persona me dice 10, ya yo sé que no hay absolutamente nada que conversar con esa persona. Sobre todo si yo tengo una posición contraria. Digamos que tengo una persona que me está hablando sobre que tengo que convertirme en vegano porque lo que yo estoy haciendo está mal y sigue con el veganismo, ¿verdad? Yo le puedo decir, oye, una pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan importante o qué tan verdad tú consideras que es el veganismo? O del 1 al 10, ¿qué tan importante o verdad tú crees que es el yoga? O del 1 al 10, ¿qué tan importante crees tú que es tal corriente política o económica? Si la persona me responde es un 10, ya tú sabes que esa persona es un fanático, ya tú sabes que esa persona no hay ningún espacio, ¿verdad? ¿Por qué no hay espacio? Porque ¿para qué cambiar lo que es un 10? Si tú estás en un 10 en tu vida, del 1 al 10, tú tienes un 10 en tu trabajo, tienes un 10 en tu familia, tienes un 10 en tu condición física, no hay nada que cambiar, está todo perfecto. Entonces, ¿para qué vamos a conversar de ese tema? Y eso me permite a mí inmediatamente salirme del tema, evitarlo, salir corriendo, parar la conversación, salirme del grupo de WhatsApp, sea lo que sea, pero correr. Ahora, digamos que esa persona me dice a mí, volviendo al ejemplo de Donald Trump, digamos que tú le dices, oye, del 1 al 10, ¿qué te parece a ti la gestión de Donald Trump? Y esa persona me dice a mí, mira, un 9 o un 8. Entonces, en ese caso hay una pequeña ventana. Y esa ventana sí la podemos trabajar por una conversación. Porque mi siguiente pregunta sería, ok, perfecto, vamos a hablar un minuto de por qué no le diste 10. ¿Qué faltaría para que tú le hubieras dado un 10? Y ahí la persona te empieza a hablar sobre temas donde tiene más apertura. Oye, es que a mí no me gustó cuando él hizo esto y esto y esto, o no me parece tal cosa. Entonces, en ese momento hay una apertura y ahí puede haber una conversación y un debate que lleve a las dos personas a mejorar y crecer. De hecho, yo tengo un video donde yo hablo muchísimo de esto que se llama Puentes, y te voy a dejar el enlace aquí abajo para que lo veas, porque hablo justamente de que para uno realmente crear una conexión humana, uno necesita construir puentes, y construir puentes solo se pueden construir si uno tiene fundaciones de ambos lados del río. Y cuando una persona solo cree un solo lado del río, tú no puedes construir un puente con fundaciones de solo un lado. Entonces, cuando una persona te dice, mira, un 8, un 9, un 7, ya tú sabes que por ahí hay una oportunidad de crear fundaciones del otro lado del río y tener una conversación que sea más fructífera, un debate que lleve donde ambos elevemos nuestro nivel de pensamiento, de creencia, de lo que tengamos. Si esa persona te dice un 10, no hay nada que hablar. Y la segunda pregunta que me ayuda mucho a definir este tipo de temas es, ¿qué tendría yo que demostrarte para que tú cambiaras de opinión? Vamos a suponer que tú estás conversando con una persona que no cree en la vacuna del COVID. Una persona que piensa que la vacuna del COVID es una estrategia que están haciendo para hacerle daño a la humanidad, para controlarla, para lo que sea. En ese momento, si tú le preguntas a esa persona, ok, ¿tú crees esto? ¿Qué tendría yo que demostrarte para que tú te dieras cuenta que estás equivocado y que a lo mejor la verdad es otra? ¿Qué tienes que ver para realmente creer de otra manera?
En ese momento la respuesta de la persona es muy interesante porque en la mayoría de los casos los fanáticos te van a decir, es que no hay nada que explicar, no hay nada que mostrar, eso ya está probado. Y cuando una persona te dice eso, ya tú sabes que no hay más nada que conversar. Entonces, si a mí una persona me dice un 10 o una persona me dice, no hay nada que cambiar, ya eso está comprobado, ya no hay nada que tú hagas que me haga a mí cambiar mi manera de pensar. En ese momento la respuesta es, bueno, perfecto, entonces no hablemos de este tema, vamos a parar esta conversación porque no hay nada que yo te pueda agregar. Si ya tú crees que es un 10 o ya tú crees que esta es la verdad, no hay nada que conversemos. Vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar de la Fórmula 1, vamos a hablar de cualquier otra cosa. Sí puede ser que la persona te responda, oye, mira, si tú me demostraras esto, esto y esto, yo estaría dispuesto o dispuesta a abrir mi mente. Entonces ya por lo menos sabes que hay un camino también. Y ya por lo menos sabes que si te interesa lo suficiente, porque puede ser que a ti no te interese realmente tanto esta persona o esta conversación, pero si te interesa lo suficiente, hay un camino que tú puedes caminar donde puedes demostrarle o empezar a enseñarle una perspectiva alternativa de la vida. Yo particularmente parto de una creencia que yo la he asumido como una verdad en mi vida. Y esa creencia es, yo no soy dueño de la verdad. En todas las áreas de mi vida donde yo tengo creencias, en el área física, en el área mental, en el área espiritual, en mis relaciones, en mis negocios, en todo lo que yo hago, yo parto de que yo no tengo o yo no soy dueño de la verdad. Entonces, cualquier persona que venga con una perspectiva diferente a la mía, por lo menos yo tengo la apertura de escuchar esa otra perspectiva, porque es probable que yo esté incorrecto también, y es probable que esa perspectiva me agregue algo o por lo menos solidifique aún más mi punto de vista. Cuando una persona cree que ellos son dueños de la verdad, es decir, son un 10 o no existe nada que tú puedas hacer para cambiar su punto de vista, literalmente eso es lo que tienes que saber. No hay absolutamente nada que puedas hacer para cambiar su punto de vista. Y si es una persona que te interesa, que te agrega valor a tu vida, que digamos un familiar, alguien que tú quieres, alguien que realmente, entonces lo mejor que puedes hacer es cambiar el tema, es hablar de otro tema y no caer más nunca ahí. Y eso es lo que va a permitir realmente convertirte en un líder o una persona que es capaz de entender, leer el salón, leer a las personas y saber con quién hablas unos temas y con quién simplemente hablas otros.